Shalom, shalom. Como siempre le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo poder y dominio a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Su nombre es Yahweh, que significa Él existe o el existente. En el nombre de su amado Hijo Yahushai, que significa el Salvador. En el nombre de Rakakudash, que es el Espíritu Santo. Y también le damos doble honor a nuestros apóstoles, obispos, ancianos, a todos los maestros de GMS, la gran piedra de molino, que nos han enseñado el 100% de esta verdad en sinceridad. Y le decimos Shalom al miembro del 144,000 primeramente, y también al resto de los elegidos, donde hay niños, mujeres, ancianos, ancianas, israelitas de todas las edades predestinados a ser salvos en estos últimos tiempos. La salvación le pertenece únicamente a la casa de Israel, a la nación de Israel. Ninguna otra nación puede adquirir ser salva, o miembros de otras naciones pueden adquirir ser salvos. No hay manera en que la salvación pueda adquirirse. Esto es solo para Israel, y fue una predestinación de israelitas que el Padre escogió antes de la fundación del mundo, esos espíritus, para que fueran salvos en estos últimos tiempos. Aquí con otra lección que lleva el título El abismo es Europa y el renacimiento es Esaú de regreso a poder, porque Esaú regresó al poder y eso fue en la época del renacimiento. Y vamos a entrar a Apocalipsis 20:1. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Y, y eso es una parábola, man. Lo que estamos leyendo es un dicho oscuro. No es lo que le vamos a leer aquí, no es algo literal. Otra vez, luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Y lo primero que se nos viene a la mente, a las imágenes que tenemos en nuestra cabeza, es un ángel poderoso, el arcángel Miguel, agarrándose a madrazos con Satanás, man, teniendo una batalla épica como de Dragon Ball Z, y el ángel ganando y con una gran cadena encadenando el cuello a Satanás, man, y metiéndolo al mar, bajándolo por todo el océano, hasta que llega a una prisión en el fondo, en el abismo, y ahí lo encerró. Hay como una cápsula ahí. Hay como una cápsula ahí en el baño donde está atrapado ahí, en una prisión. No puede salir hasta que el Señor mande a alguien que le quite esas cadenas y regrese a hacer maldad. Y eso es fantasioso, eso es paja. Eso no es, la escritura que estamos leyendo no es literal. Lo que quiere decir aquí es que está hablando de una raza, man, de una gente, de un pueblo, que ese pueblo son los edomitas. Lo que está diciendo es que se les iba a quitar el poder y ellos iban a ser encerrados en una región del mundo que es Europa, porque la palabra abismo, la palabra abismo en inglés quiere decir bottomless. Vamos a agarrarlo. Que dice sin fondo, algo que es limitado. Vamos a ver. Bottomless. Bottomless. Entonces, esa raza iba a ser atrapada, encerrada en una región limitada. Y vamos a ir al estudio de la palabra. Bottomless, limitado. Iba a ser limitado. Strong's G12, Abusas. Abusas. Abisas. Que la fuerza de la palabra es G12. Y vamos a traslinear
y vamos a agarrar la carne y a escupir los huesos de lo que significa esta palabra. Dice, no, esta es la raíz de la palabra acá. Tenemos variación. Dice, vamos al punto, esquema del uso bíblico, sin fondo, limitado, abismo, el pozo. Y aquí lo que significa es ilimitado. La carne aquí es ilimitado, que es lo que significa la palabra. Algo limitado. Luego dice el abismo, el pozo, la profundidad inconmensurable de Orcus, un golfo o abismo muy profundo en las partes más bajas de la tierra, que también eso significa el abismo, ese nombre que le dan a esa región, a esa parte en el mar que está bien profunda y que se llama un abismo, pero no es el mismo abismo donde Satanás fue encerrado. Satanás no fue a ese abismo en el mar, Satanás fue a un abismo que es limitado, a una región que es limitada. Dice, bajas de la tierra usando como receptáculo común de los muertos, ya ves, ya aquí esto ya es paja, y especialmente como morada de los demonios, que Saúl es un demonio, así que podríamos decir que sí lo hicieron morada en Europa de demonios. Ahí es donde están los reyes de la tierra en Inglaterra. Ahí es donde los demonios habitan, los líderes de los demonios. Hablando de esta raza Esaú Edom como demonios, especialmente, pero no demonios espirituales. Dice definición como partícula negativa, fondo, es decir, especialmente abismo, infernal, pozo profundo sin fondo, ya ves, esto es paja. Entonces, sin el entendimiento vienen aquí a leer y van a decir, oh, es el infierno, está hablando del infierno. El ángel Miguel lo llevó al infierno, hasta hay una estatua de, vamos a verla, es más. Y yo tenía esta mierda, man. Mira. Madre. ¿Ves? Aquí está un ángel. Pues ya sabemos que Saúl los pinta de su color de pigmento de piel, blanco, o llamado blanco, sin pigmento, caucásico, consumido, ¿no? Esos son las imágenes que Saúl te da, que son falsas, porque los ángeles son morenos de piel oscura. Pero el punto aquí en esta imagen, esto es lo que nuestra gente cree, o lo que la mayoría de la gente piensa cuando lee esta escritura. Una lucha entre un demonio y un ángel, el ángel venciendo y encadenándolo. Que eso es paja. Los ángeles no andan luchando, no están luchando contra los demonios. No existen batallas en el cielo o en el inframundo como se imaginan que existe o lo que sea entre ángeles y demonios. Trabajan para el mismo bando con diferentes tipos de trabajo. Hay trabajadores que se encargan de arreglar la luz de la casa, la electricidad. Hay otros trabajadores que se tienen que meter entre la mierda para arreglar las tuberías, los drenajes. El Señor tiene sus ángeles haciendo diferentes chambas. Y hay un montón de estatuas de estas en todas las iglesias, desde niños las vemos. Y eso fue lo que Saúl hizo, esa brujería de mentalizarnos
con, con esta escritura siendo algo literal, como se lee, pero es un dicho, Selakia, pero es un dicho oscuro. Esto está hablando de la raza de Saúl siendo puestas en Europa. Entonces ya habiendo leído aquí que es limitado, vamos para traducir esta palabra, sin fondo, ¿cuál era? Limitado o ilimitado. Y agarré aquí información. ¿Dónde está? Diccionario, significado de la palabra ilimitado, dice limitado, limitada, poco. El segundo adjetivo es poco o escaso, ¿ya ves? Entonces, Esaú fue limitado y fue puesto en una tierra que da poco, que es escaso el alimento ahí. Entonces, eso está hablando de Europa, que Europa era una región bien limitada, donde todo era escaso. Dice, aquí le pregunté a la IA, ¿por qué en Europa batallaban tanto? No me acuerdo cómo le pregunté. Era una tierra que batallaba por recursos. Dice, Europa, especialmente en ciertos periodos históricos, porque si tú vas ahorita al internet y le pones Europa es tierra infértil, Europa es tierra limitada, Europa no da fruto, Europa no hay minerales, te va a decir que sí, porque ahora con nuevas tecnologías en la agricultura pueden hacer que haya cosechas, man. Hay semillas transgénicas que pueden salir en botellas de plástico, sin agua, sin tierra. Así que es fácil para Saúl Edom traer cosechas en lugares donde antes no era posible, como en el desierto. Ha habido información de que han hecho experimentos con ciertas semillas y han podido hacer cultivos en partes desérticas del mundo con semillas transgénicas, man, modificadas genéticamente. Pero en la antigüedad, cuando esto no existía, era lo que era. Si una tierra era fértil, pues esa tierra daba. Si la tierra era infértil, pues esa era una tierra que no servía, era una tierra limitada. Dice, Europa especialmente en ciertos periodos históricos se percibía como limitada en recursos y mercados. Por eso siempre andaban trayendo productos de regiones, de otras regiones. Andaban trayendo materia prima de otras regiones, andaban trayendo productos de otras regiones, porque América era una tierra limitada, donde fue encerrado Esaú Edom. Dice, como limitada en recursos y mercados, lo que impulsó la necesidad de adquirir productos y materiales primas de otras partes del mundo. Por eso hicieron la ruta de la seda, para poder hacer trato con China, para poder hacer comercio y traer productos, tés, telas, semillas, granos, muchas cosas traían de China. China por un tiempo fue uno de los principales proveedores de Europa. Dice, primas de otras partes del mundo a través de la exploración y la colonización, factores como el crecimiento demográfico, la expansión industrial y la búsqueda de nuevas rutas comerciales fueron motivaciones clave. Explicación detallada, recursos, explicación detallada, recursos limitados. Europa, a pesar de su desarrollo, no contaba con todos los recursos naturales necesarios para sostener su crecimiento poblacional y su industria en expansión. Materias primas como el algodón, el caucho, los metales especialmente eran escasos o inexistentes en el continente, lo que obligaba a buscar estos recursos en otras regiones.
Can, entonces yo creo que ahí ya dimos el punto. Entonces esta región, este abismo aquí es Europa. Es Europa, es esa tierra limitada en producto, en minerales, en cosechas. Dice, sujetó con fuerza al dragón, que es Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, está hablando de esa raza, la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo encerró por 1000 años, que esos 1000 años está entrando en el llamado periodo oscuro o la época medieval. Tiene diferentes nombres esa época, porque era una profecía que Saúl Edom, el autoproclamado hombre blanco, iba a ser atrapado por 1000 años en el abismo en Europa, man. No iba a salir y cuando digo atrapado, no es que iban a estar todos en el bote, man. Es que iban a estar debajo de todas las gentes, man. Iban a ser puestos en lo más bajo, en lo peor de la raza, man. En la gente más pobre, más jodida, en esclavitud. Ok, Selakia, que le pausé para agarrar unas imágenes. Dice, el ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasando este tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Y Satanás ya había andado suelto en la tierra y traía gran caos, man. Traía aflicción a las naciones, traía confusión, maldad, porque la autoproclamada raza blanca es una gente degenerada, man. Es gente sucia, baja, con, 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 con deseos bien sucios, man, bien bajos. Ellos son del abecedario, en su gran mayoría no tienen problemas con eso, man. Ellos empujan el abecedario, empujan aborto, libertinaje, rebeldía, man, contra el Señor. Porque ellos no son gente del Señor, ellos son la gente que el Señor odia. Dice, a ver aquí. Esta es Primera de Macabeos, la primera vez que la autoproclamada raza blanca conquistó el mundo, man, o naciones, y gobernó. La escritura te dice perfectamente cómo era su gobierno, man. ¿Dónde es? Aquí está, Primera de Macabeos 1 y 8, que Macabeos entra al principio en la historia de Alejandro Magno, ese rey amalequita, que, que el Señor lo hizo que conquistara naciones rápidamente a una edad muy joven, pero ellos eran del abecedario. Y luego él murió y el reino fue dividido a sus generales. Dice Primera de Macabeos 1 y 8, entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en el sector que le correspondía. En cuanto murió Alejandro Magno, se ciñeron la corona sus hijos después de ellos, durante muchos años llenando la tierra de males. La gente, ya sabemos que naciones tienen su maldad, las otras razas tienen su maldad, pero Esaú Edom va más allá de las otras naciones, man. Enseña a las otras naciones a cómo verdaderamente corromperse, man. A cómo ser corrompidos, lleva la maldad a otro nivel. Entonces aquí en Primera de Macabeos habla de cuando los griegos o los llamados griegos, que son Amalek, gobernaron el mundo. Luego fue Roma y luego Roma cayó, men, o esa parte del imperio romano que era gobernada por los edomitas cayeron, y fue cuando vino este tiempo de los 1000 años, y el ángel lo lanzó al abismo sin fondo
y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones, como acabamos de leer en Macabeos, que no llevaran esa maldad más allá, ese engaño, man, a las naciones. Engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo. Y Esaú fue reducido a algo que en la historia se llama esclavitud blanca. Creo que aquí... donde otras razas estuvieron en control de esa tierra, creo que es aquí, de esa región. Aquí, aquí le pregunté qué razas estuvieron gobernando Europa en el periodo oscuro. Dice, en la Edad Media, durante el periodo conocido como la época oscura, en Europa no hubo un único grupo racial. No hubo un único grupo racial que gobernaba. Sin embargo, los musulmanes, principalmente de origen norteafricano, que es donde los israelitas del Reino del Sur, los llamados judíos, levitas y Benjamín se habían ido, man. Después de que Yahushua vino, 70 años después, los romanos exiliaron a los israelitas del Reino del Sur. No quedaron israelitas habitando la Tierra Santa. Esa tierra fue puesta vacía, man. Vinieron otras gentes a habitar ahí, pero fue vacía de israelitas. Can. Y los israelitas, ellos se tuvieron que ir a un lugar, man. Tuvieron que posicionarse en otra región del mundo. ¿Y dónde fue la principal parte donde se posicionaron? Los israelitas fue en Norte África, man, y en las costas, en algunas costas de África. Se me olvidó el nombre de la costa donde donde Saúl estaba secuestrando, o los camitas estaban secuestrando a los israelitas y los estaban trayendo o los estaban vendiendo a edomitas en esa esclavitud transatlántica, man. Pero aquí fue una parte que se llenó de israelitas, el norte de Europa. Entonces estaban viniendo israelitas, pero ellos no venían como israelitas, man, porque el Señor dijo que Él iba a borrar su heredad, nuestra heredad, man. Así que por mucho tiempo, israelitas no sabíamos que éramos israelitas. Israelitas vivían como gentiles, como paganos, así que cuando llegaron a conquistar Europa, lo estaban haciendo como africanos o como árabes o como musulmanes con esas creencias y religiones que ellos tienen. Dice, en la Edad Media, durante el periodo conocido como la época oscura, en Europa no hubo un único grupo racial que gobernara. Sin embargo, los musulmanes, principalmente de origen norteafricano, que son donde fueron los israelitas, berberes y árabes, y de otras regiones, sí establecieron un dominio significativo en la península ibérica conocida como el Andaluz, que duró varios siglos. Además hubo otros grupos que influyeron en la historia europea en ese periodo, como los vikingos y los magiares, aunque no establecieron reinos duraderos en la península. Y también los vikingos, parte de algunas regiones de vikingos también eran israelitas. Dice, en el periodo oscuro y la península ibérica, en la conquista musulmana en el año 711, un ejército musulmán compuesto principalmente por bereberes y árabes cruzó el estrecho de Gibraltar y conquistó la mayor parte de la península ibérica, derrotando al reino visigodo. Y aquí hace unos, no sé, un año o 2 años,
Solo tengo. O presidente da Rússia. El presidente de Rusia, Putin, él dijo que el Mesías, que Jesús, que no se llama Jesús, se llama Yahushai, él dijo que él era negro, man. Y sacó una imagen porque en Rusia tienen esas pinturas que no pudieron ser destruidas como las que fueron destruidas en Europa, en Occidente. En Rusia no pudieron entrar y destruirlas. Así que en Rusia hay imágenes de los israelitas gobernando en Europa. Vladimir Putin acaba de revelar para o mundo que Jesus Cristo, na verdade, era negro. E você não tem. Y eso fue dicho por Putin, pero nosotros ya sabíamos, ¿can? Los apóstoles, los ancianos, nos han enseñado eso por años. Han estado diciendo eso por años, man. Eso es parte de la doctrina. Enseñar que los ángeles, que el Mesías llamado Jesús, que su verdadero nombre es Yahushua, y el Padre que ignorantemente llaman Yahvé o Jehová, que su verdadero nombre es Yahweh, son morenos, man, de piel oscura. Y así era como eran pintados en la antigüedad. Ideia do impacto que isso realmente pode causar entre a Rússia e o Vaticano. Deus é. Y hay películas, como esta es una parte de una película, donde están cuestionando a un cura en esa película, que cómo saben que el Mesías era blanco, man. Y la escritura dice que el Mesías era de piel oscura, y lo dice en dicho oscuro, diciendo que era del color del bronce, refulgente como metido en un horno, que todo lo que se mete en un horno se hace negro. É branco, não é óbvio? Bom, aquilo é óbvio, mas não sabemos com certeza se Deus é branco ou não. Regresando, dice, el ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieron los 1000 años. Pasando ese tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo. Entonces en esos 1000 años, Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, él estaba siendo vendido, man. Mujeres edomitas eran usadas como concubinas, las bonitas. Eran vendidas entre árabes, moros, musulmanes, norteafricanos, que en su mayoría eran israelitas, man. Entonces era nuestra gente que no estaba gobernando como Israel, estaban gobernando como otras naciones. Pero Esaú Edom, él fue puesto en esclavitud, man. Esto es de un libro. Esto es de un libro que agarré que se llama, o agarré las imágenes de un libro que se llama La esclavitud blanca. Apocalipsis 13:3. Porque aquí, en Apocalipsis 20, está entrando en un contexto del 1 al 3, man. Aquí del 1 al 3 está hablando en un tiempo, man. Está hablando básicamente la profecía de que Saúl iba a ir a esclavitud por 1000 años. Iba a ser puesto en bajo nivel por 1000 años en Europa. Y luego, en el versículo 4, entra en otro contexto, man. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Aquí ya está hablando del reino. Pero luego en Apocalipsis 7 regresa al mismo contexto donde se quedó Apocalipsis 23. Entonces, tú si pegas el 7 con el 3, siguen el mismo contexto. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, toda la tierra, porque cristianos, católicos, hay casas, hebreos llamados hebreos israelitas, que saben que son israelitas, pero siguen enseñando
la paja del Vaticano, man, la paja de los cristianos. Y ellos dicen que Esaú, como UIC, Israel Unido en Cristo, ellos dicen que Esaú, después de que venga Yahushua, el Mesías, va a reinar aquí la tierra por 1000 años y luego otra vez va a salir Esaú Edom. Man. Van a regresar al poder, en que eso ya no es posible. Esa profecía de los 1000 años en el abismo ya se cumplieron, man. Esaú ya salió, por eso está gobernando ahorita. Apocalipsis 13:3. Y vi una de las cabezas de la bestia, parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Eso está entrando en que esta raza blanca que había caído del poder, regresó al poder, man. Sanaron de estar muertos espirituales, de estar en lo más bajo de las gentes, de la nación, como esclavos. Ellos subieron a poder milagrosamente, milagrosamente, porque fue el Señor que los trajo de regreso a poder, porque la profecía decía que iba a ser soltado por un poco de tiempo más, man. Y eso fue en la época del Renacimiento. Y eso fue Roma reencarnando, Roma regresando a poder. Las mismas costumbres, los mismos tipos de construcciones. Apocalipsis 27, cuando se cumplieron los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. El 8, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla que parte de aquí del 8 todavía no se cumple, men. Dice, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar, que eso está hablando del valle de Josafat, de Yahweh-Shaphat, donde el Señor va a juzgar a las naciones. ¿Okay? Así que este demonio está a punto de entrar a esta profecía, pero todavía tiene que venir la marca de la bestia, tienen que venir situaciones donde gente va a morir, man. Estamos en los días del juicio y el Señor está aumentando los juicios, así que todavía hay profecías que faltan por cumplirse, como Apocalipsis 13:16. Y luego va a venir esa batalla. Job 9:24, la tierra es entregada en manos de los impíos. Él cubre el rostro de sus jueces, si no es él quien es, ¿dónde está? ¿Y cómo pudo Esaú, estando tan bajo, haber regresado a poder, man? Pues eso fue el Señor, porque el Señor envió una plaga, una peste que es conocida como la peste negra, peste negra. Esaú te dice que porque tenía manchas moradas, se llama peste negra, pero era porque mataba principalmente a la gente de piel oscura, man, a los llamados negros. Esta era hay enfermedades que solo afectan a ciertas razas. Hay virus o bichos que pueden enfermar a los puros chinos, man, y a otras gentes no. Hay virus que pueden enfermar a los árabes y a otras razas no. Y Esaú ha descubierto eso. Por eso él tiene un montón de bichos que joden a Israel, man. Pero esta peste que envió el padre Yahweh, esta peste estaba matando a los israelitas, man. Los edomitas estaban sobreviviendo a esta enfermedad. Dice, la peste negra, muerte o epidemia, la peste por antonomasia, también la pestilencia o la gran mortandad, dice, fue la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad. Y no ha habido otra plaga como esta en la humanidad. Y la Escritura dice que en estos últimos tiempos va a haber plagas peores que esta, man. Dice que afectó a Euroasia y al norte de África
en el siglo XIV, y que alcanzó un punto máximo en 1347 y 1353. Así que por varios años se estuvo disminuyendo la población de la gente que estaba en poder, de la gente que estaba en gobierno, de los israelitas. Y también había otras naciones. Dice, es decir, conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos lo calculan entre 80 a 200 millones. Man. Y 200 millones es un montón de gente muerta, man. De 80 a 200 millones. Eso es mucha gente siendo puesta a la muerte por el mano del Señor. Man. Y eran en su mayoría israelitas o la gente que estaba en gobierno allí en Europa, esas familias que estaban gobernando. Man. Esto significa que provocó la muerte de entre el 30 y el 60% de la población de Europa. Y hace mucho miré un documental, ya saben, de esos que dan en la tele, History Channel, y estaban entrando en que después de que vino la peste bubónica o la peste negra, la gente comenzó a gastar, suena loco, pero la economía comenzó a subir. La economía se comenzó a levantar ahí. Y lo que según estaba diciendo Esaú, lo que dijo, era que los miembros de la familia ricos estaban muriendo. Y decía que los pobres estaban recibiendo la herencia. Y ellos estaban gastando y tomando la posición de sus parientes ricos que habían muerto en la peste negra, man. Que sabemos que eran los edomitas, suplantando y tomando apellidos y tomando nombres y tomando riquezas, herencias de sus amos, porque muchos edomitas eran esclavos, man. Muchos edomitas eran sirvientes de la realeza, de familias reales, de familias royales, que cuando estas familias se murieron, y los que no se murieron, pues yo creo que se los echaron, men, o casaban a mujeres, vatos jacobos se enamoraban de mujeres, se entregaban en matrimonio con mujeres y luego eran puestos a la muerte, men. Pero había mucha gente muriendo, así que muchos lineajes de israelitas se estaban perdiendo, estaba cayendo la población de Israel, de las gentes que estaban gobernando en Europa. Así que edomitas estaban adquiriendo esas riquezas, man, esas casas. Es como ahorita, man. Podríamos decir que hay una familia de ricos y todos se matan en un avión, en un viaje, y ellos tienen sirvientes o de esa gente que ¿cómo se dice? Que cuidan. Hay gente que está en sus casas limpiando y la gente sabe que ya nadie va a reclamar ese dinero, esa herencia, y pues se pueden quedar con las casas, man. Pueden ir y agarrar los tesoros en esa casa y ellos acomodarse en una mejor situación, hacerse ricos. Eso era lo que estaba pasando, man. Hay películas donde en el tiempo del periodo oscuro, gente que vivía en castillos estaban muriendo por la peste y los sirvientes se andaban llevando todo lo que querían, man. La plata, el oro, se andaban yendo de ahí con las cosas. Eso es algo real. Así es como el Señor hizo ese milagro, man, para traer de regreso a Esaú Edom al poder, man. Porque estaban en un estado bien bajo y luego de estar en lo más bajo, ahora estaban en lo más alto, man, encima de las otras naciones. Es como cuando el Señor jodió a los egipcios, como cuando sacó a nuestra gente de ahí de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Los israelitas estaban jodidos, man, eran esclavos, no tenían nada,
Pero el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que pidan a sus amos o a los egipcios prendas de oro, telas y todo. No se las van a negar. Entonces los israelitas cuando salieron de Egipto, de estar bien jodidos, salieron ricos, man. Y la nación que era la más poderosa, los egipcios, fueron puestos en lo más bajo, man. Esa nación quedó pobre, Egipto quedó pobre y jodida, y los israelitas salieron más ricos de ahí, man. Y luego los israelitas se pusieron como gente de poder, man, porque Yahweh Ba'ashim Yahushai estaba con ellos. Así que el Señor mató a israelitas para que edomitas tomaran sus posiciones, sus riquezas, sus casas, sus castillos. Dice, calcula entre 80 a 200 millones. Esto significa que provocó la muerte de entre el 30 y el 60% de la población de Europa. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de la muerte negra, aun cuando aquella deriva del latín pestis, es decir, enfermedad o epidemia, y no del agente patógeno. Ok, y ese era el punto ahí. Creo que ya leímos ahí. Vamos a agarrar más escrituras. Malaquías 1 y 4. Los descendientes de Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, podrán decir, hemos sido destrozados. En el periodo oscuro fueron destrozados, ¿no? Fueron puestos en esclavitud. Dice, pero reconstruiremos las ruinas. En que eso fue el renacimiento. Esaú reconstruyó sus ruinas, sus mismas casas, sus mismos tipos de construcción greco-romana, en que hay muchas casas, man, o edificios. ¿Cómo se llama? Que se llaman colonial. Ahora, ya no sé, es tipo greco-romano, pero le dicen colonial. A ver, no lo puedo poner. La Casa Blanca, man, es una casa colonial, pero es, ¿cómo se llama eso? De arquitectura tipo greco-romana, man. Como aquí en Guadalajara está el teatro degollado, que fue levantado en el tiempo de la colonización, cuando Esaú Edom salió a reconstruir sus ciudades, salió a conquistar el mundo, y él trajo sus construcciones antiguas otra vez, man. ¿Ya ves? Y así en la mayoría de los países hay construcciones así, principalmente aquí en el continente americano. Dice, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Man. Porque recordemos que la escritura dice que él iba a ser soltado, Esaú Edom, por un poco de tiempo. Dice, debe ser soltado por un poco de tiempo. Así que él iba a salir, iba a reconstruir sus ciudades, iba a tener el control. Job 9:24, la tierra se le entregó a los impíos. Él iba a hacer lo que él se le antojara, man. Lo que esta raza de malditos quisiera hacer, lo iban a lograr, principalmente hablando de sus reyes, los elitas. Dice, puede ser que intenten reconstruir, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad, y su pueblo será llamado el pueblo con el quien el Señor está para siempre enojado.
Man. Así que al fin del día ya estamos en los últimos tiempos y Esaú va a caer. Man. Estamos en los tiempos de su caída. Cuarto de Esdras 6 y 7. Respondí y dije, ¿cuál será la separación de los tiempos? ¿Cuándo será el fin del primero y el inicio del siguiente? Dice el profeta Esdras, que estaba preguntando, hey, ¿hasta cuándo vamos a estar nosotros los israelitas debajo de estas fucking naciones, man? Debajo de las gentes. ¿Que no somos los hijos del Señor? ¿Que el mundo no fue hecho para nosotros? Entonces Esdras preguntó, ¿hasta cuándo va a terminar este tiempo? ¿Cuándo va a ser el siguiente? Entonces me dijo, desde Abraham hasta Isaac, porque de él ha nacido Jacob y Esaú, y esos son los dos lineajes que Jacob es el protagonista de la vida, y Esaú es el antagonista, men, el villano. Estas son las dos razas, las dos gentes principales de la tierra, man. Los demás son nomás el relleno de la película de Yahweh, Bahasham Yahushai. Jacob y Esaú son los principales actores. A ver. Me vino otra escritura que está en punto. Creo que es Génesis. Aquí cuando Jacob dice que roba la bendición, pero no robó la bendición. Man. Jacob cobró la bendición. Y era la única manera que cobrara la bendición, porque la bendición le pertenecía al primogénito. Isaac tenía 2 hijos y Esaú era el mayor, pero Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, man, con carne roja. ¿Dónde está? No, vamos a agarrar ese punto. Génesis 25 y 30. 29. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, porque ya saben cómo son los gringos, men, les gusta andar entre las montañas, escalando, inventan pinches deportes de muerte, men, como andar en bici en veredas, en montañas. Se acaba de morir un güey de esos. Se avientan de fucking aviones y Esaú no le importa su vida porque no le tiene valor a la vida, man. Él no tiene la primogenitura. Así que eso es algo natural de un edomita, man, andar en escalando y haciendo cosas peligrosas en las montañas. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Y es rojo, no porque las lentejas eran rojas, es porque tenía carne cruda con sangre todavía. No estaba bien guisado. Pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom, que Edom significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. Man, ya saben cómo son estos gringos, man. Delicados, exagerados. Sentía que tenía hambre y pensaba que iba a morir de hambre, man. Como un niño berrinchudo chiqueado, man, que hace un gran show, un escándalo cuando es pequeño por un juguete, pero aquí este vato ya estaba grande y andaba haciéndole berrinche a su hermano, como, ay, me voy a morir, ¿no? Tengo hambre, me voy a morir. Por no comer una fucking comida o un día no te vas a morir. Pero así es esta gente. He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Se la vendió por un plato de fucking carne cruda y lentejas. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó, se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y algo que viene con el orden
del primer hijo varón, la primogenitura es la bendición del primogénito o la herencia del primogénito. Entonces, Esaú ya no tenía derecho a la bendición del primogénito, eso le pertenecía a Jacob. Pero Jacob tenía que tomarla, esa bendición, a la fuerza, básicamente. Génesis 27 y 30. Y acabó luego. ¿Saben qué? Vamos a leer más aquí. Bueno, si no han leído esta historia, léanla. Está un poquito larga para entrar. Voy a agarrar nomás el punto. Aquí en la bendición que le dio Isaac a Jacob, creyendo que era Esaú. Génesis 27, 27. Y Jacob se acercó y le besó. Olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo. Porque Jacob se había puesto la ropa de Esaú por consejo de su madre, como el olor del campo que Yahweh ha bendecido. Dios pues te dé del rocío de la tierra y de la grosura de la tierra, abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Sé Señor de tus hermanos. Este era parte del punto, man. Entonces, en la época del periodo oscuro, Jacob estaba siendo señor de Esaú, porque Esaú servía a Jacob. Man. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa es nuestra bendición, la bendición de Israel. Y luego vino Esaú. Vino Esaú a reclamar la bendición, man, y estaba llorando, bien amargado, rogándole a su padre que le diera otra bendición. Aquí Génesis 27, 38. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y en otras versiones dice lloró amargamente. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás. Y esa era la manera como Esaú iba a tener abundancia y riqueza, cómo iba a tener posición. Tenía que vivir por la espada, man. Matando, robando, secuestrando, como un villano, man, como un ladrón. Dice: por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descansará su yugo de tu cerviz, que se iba a sacudir el yugo, man. Que eso fue lo que pasó en el periodo oscuro, de estar sirviendo a Jacob en el periodo oscuro por 1000 años. Cuando se fortaleció, se sacudió ese yugo, se quitó esa esclavitud y se puso como amo del mundo, como amo de Esaú. Por eso nosotros estamos debajo del autoproclamado hombre blanco, ¿no? Los latinos somos tercermundistas y Esaú es primera potencia, primera gente, primer mundista. Pero estas son las imágenes que nuestra gente estaba pintando en ese periodo oscuro, como verdaderamente son los ángeles morenos de piel oscura, profetas negros, la Virgen María negra, o es piel oscura, no es negro, pero para que entiendan, santos morenos de piel oscura, el Mesías Yahushai, como ven aquí en la crucifixión, moreno de piel oscura, los apóstoles de piel oscura, y la tribu de Judá es
El reino del sur, Judá, Benjamín y Leví, son las tribus que más han mantenido su físico. Man, el reino del norte se mira como las otras naciones, man. Hay israelitas como las otras naciones que se ven completamente. Entonces, de estar aquí en el periodo oscuro, gobernando, man, a Esaú, fuimos derribados a estar bajo Esaú por la bendición que le dio su padre Isaac, una profecía que Esaú iba a quitarse el yugo y iba a salir al poder por un poco de tiempo más, en la época del renacimiento. Por eso se llama el renacimiento, porque ¿qué renació? ¿Por qué se llama el renacimiento? Dicen que el renacimiento de la música, de la cultura, de la inteligencia, que en el periodo oscuro todo era como neblina en todos lados, como, como que no había inventos, como que no había crecimiento, pero eso es pura paja, man, porque en el periodo oscuro la tierra, Europa, estaba corriendo bien, man, tenían una buena posición, buena situación, muchas cosas estaban siendo inventadas, pero luego el Señor era el tiempo de que viniera Saúl y envió a la peste bubónica, man, una plaga para matar a Jacob. Regresando a cuarto de Esdras 6 y 8, entonces me dijo, desde Abraham hasta Selaquia, desde Abraham hasta, creo que aquí debe decir Isaac, porque de él ha nacido Jacob y Esaú, aunque desde el principio la mano de Jacob agarraba, lo voy a agarrar otra vez desde el principio Selaquia. Aquí el profeta preguntando, ¿hasta cuándo? Dice, respondí y dije, ¿cuál será la separación de los tiempos? ¿Cuándo será el fin del primero y el inicio del siguiente? Entonces me dijo, desde Abraham hasta Isaac, porque de él ha nacido Jacob y Esaú, aunque desde el principio la mano del Jacob agarraba el talón de Esaú, que eso es un símbolo del próximo en gobernar, en reinarme. Aunque Esaú era el primogénito, fue el primero en salir de la panza de su madre, Jacob tenía el talón de Esaú, que eso representa que lo va a jalar y lo va a tumbar. Y él se va a poner arriba de Esaú. Dice, agarraba el talón de Esaú. El fin pues de este mundo es Esaú. Por eso ahorita la autoproclamada gente blanca gobierna, man. Los edomitas están en poder porque fue profetizado, fue escrito que ellos iban a gobernar en el fin de los tiempos. El último hombre gobernando las naciones, el mundo, iba a ser el autoproclamado hombre blanco, man, Esaú, sus descendientes. El fin pues de este mundo es Esaú, la autoproclamada raza blanca. El principio del siguiente es Jacob, porque el inicio del hombre es su mano, y el fin de un hombre es su talón. Entre el talón y la mano no debe buscarse otra cosa, Esdras, y eso es lo que significa la mano en el talón, el reino que viene y el reino que va a caer. Lamentaciones 4:21. Regocíjate, alégrate, hija de Edom, que habitas en el país de Uz. También a ti te llegará la copa, te embriagarás y te desnudarás. Básicamente le va a ser quitado todo, man, y va a estar en vergüenza. Va a ser reducido otra vez a esclavitud, donde vamos a tener a edomitas como esclavos, man. Vamos a vendernos mujeres edomitas como concubinas, como sirvientas, y no nomás edomitas, man, también de las otras naciones. Van a venir hermanos con manadas de gringas, man, como regalos entre hermanos. Edomitas sembrando nuestros campos, sin tecnología, sin máquinas, man, que contaminen el medio ambiente, como en el tiempo antiguo, man, a puro pulmón, man, a puro lomo.
Daniel 7:27, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ya ves, los israelitas somos los santos. Todos los israelitas van a gozar, van a vivir en una posición alta, no importa qué tan malditos sean ahorita. Después de que el Señor los masacre con una muerte por dolor, ellos van a regresar al reino cabalitos, man, en su mente 100% correcta delante del Señor por medio de un cuerpo programado a servir en perfección al Señor. Todo Israel va a ser perfecto en el reino de los santos. Y el reino debajo de todos los cielos se ha dado al pueblo de los santos, a los israelitas, del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Todos los dominios le servirán y no obedecerán. Entonces la Escritura dice que es un reino eterno. No dice que va a haber una pausa de 1000 años, que va a ser soltado por un poco de tiempo, man. Eso es pura paja. Ya ves, cuando el reino sea entregado a Israel, va a ser para siempre, eterno. Daniel 7:18, después tomará el reino, los santos del Altísimo, y poseerán el reino para siempre, eternamente, para siempre. Ya ves, el próximo reino que viene, que es de nosotros, va a ser eterno. Aquí en Apocalipsis 20:6. Pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Que esto está hablando de los primeros 1000 años del reino eterno. Estos 1000 años no son los mismos 1000 años del contexto de Apocalipsis 20 del 1 al 3. Son otro tipo de 1000 años, men. Son los primeros 1000 años del reino eterno, donde las naciones van a servirnos a nosotros los israelitas y van a construir nuestras ciudades. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, y esos demás muertos son las naciones. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, los elegidos israelitas, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido, y reinarán con él por los 1000 años, porque va a ser un reinado de 1000 años duro y pesado sobre las naciones. Va a ser un duro fuerte. Como dice aquí en el 4, se van a establecer los tronos, se van a establecer los 144,000 gobernando a las naciones. Y por esos 1000 años va a ser un periodo donde las naciones van a estar en una esclavitud dura, severa, cruel, pesada, porque tienen que pagar lo que nos hicieron a nosotros los israelitas. Y después de esos 1000 años, ellos van a ser soltados y regresados a sus territorios que les dio el Padre, a sus territorios asignados. Y con esto, Akia, espero que haya sido edificante. Sea toda la gloria, honra y alabanza a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Su nombre es Yahweh. Bahasham Yahawashi, Bahasham Rakakudash. Doble honor a nuestros apóstoles de la gran piedra de molino. Y Shalom Guabará, que es paz y bendición a los elegidos de la nación de Israel. Shalom.